Hola a todos nuevamente y vamos a iniciar la primera sesión formal de este curso virtual de termodinámica química. Y lo primero es una suerte de introducción para generar una idea de dónde estamos parados. Vamos a contextualizar un poco la asignatura en las mallas curriculares de las distintas ingenierías de procesos que están presentes en la audiencia. Me refiero a ingeniería civil bioquímica, ingeniería civil química, ingeniería civil en metalurgia extractiva. Que son las tres únicas ingenierías civiles que están en esta universidad que abordan procesos de transformación de la materia y la energía. Una vez esclareciendo el contexto, vamos a ver un poco también el por qué es relevante esta asignatura dentro de todo este proceso formativo, y finalmente vamos a ver un poco el programa de la asignatura. Bueno, en primer lugar vamos a contextualizar. Ustedes entraron en esta línea, digamos, de fisicoquímica, de procesos. Empezaron todo con un curso llamado Introducción, donde algunos de los puntos relevantes que vieron, ¿no es cierto?, fue gases, por ejemplo, ideales, y algo muy importante, ¿no es cierto?, para determinar procesos, que son los balances de materia. A continuación pasaron a un ramo divertidísimo que es elementos de fisicoquímica, donde abordaron principalmente propiedades de la materia. Propiedades de la materia. Propiedades tanto de la materia en estado líquido, sólido y gas. Densidad, temperatura, presión, humedad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vieron algo de gases reales, vieron algo de equilibrio, pero básicamente lo que hicieron aquí fue ver en un contexto más o menos ideal el cálculo de distintas propiedades de la materia que de alguna forma nos sirven para complementar, por ejemplo, los balances de materia. A continuación de esto viene el curso, o vino el curso de termodinámica general, en donde por primera vez incursionaron en los aspectos energéticos de procesos, los distintos tipos de energía y la interconexión entre ellos a través de la primera ley y obviamente de la segunda ley. Vieron ciclos de potencia, etcétera, etcétera, propiedades energéticas de la materia. En el fondo, básicamente aquí ustedes de alguna forma también complementaron lo que aprendieron acá. Por lo tanto, la parte de propiedades de materia, que vieron básicamente propiedades físicas, fue complementada, ¿no es cierto?, con propiedades energéticas de la materia. Capacidades caloríficas, coeficientes de dilatación, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver, y importante también, que lograron complementar los balances de materia. Por lo tanto, aparte un proceso de poder ser determinado desde el punto de vista de la materia, aquí lograron concluir esta determinación desde el punto de vista de la energía. Lo que viene a continuación, este ramo de termoquímica, lo que vamos a hacer es básicamente utilizar la teoría termodinámica, todo el concepto termodinámico dado por la primera y segunda ley, para estudiar, ¿no es cierto?, todo lo que dejamos acá. Por lo tanto, nos vamos a meter directamente a predecir propiedades de la materia, pero la gracia es que lo vamos a ver de un punto de vista termodinámico y algo muy importante, real. Yo creo que este es el punto donde vamos a abandonar prácticamente en su totalidad la idealidad, ese mundo ideal en el cual ustedes han aprendido mucho de las cosas de acá.
la famosa fórmula PV igual nRT, ¿no es cierto? La vamos a cambiar por modelos reales y vamos a determinar todos los conceptos energéticos y las propiedades de la materia y balances de materia utilizando modelos reales basados en la termodinámica. Vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, el para qué. ¿Para qué es relevante esta asignatura? Y tiene que ver esto con la esencia de la ingeniería de procesos, que es evidentemente, ¿no es cierto?, un proceso en el cual necesitamos transformar la materia y la energía desde un punto A y llevarla a un punto B. Los tipos de proceso, en general, en una clasificación bastante tal vez simplista, lo podemos dividir, ¿no es cierto?, tengo procesos de separación, tengo procesos de reacción química, incluso podríamos agregar reacciones bioquímicas, y procesos de mezclamiento. Los procesos de mezclamiento en general son bastante simples. Los procesos de reacción están asociados al conocimiento de reacciones químicas, que vamos a algo decir en esta asignatura, y los procesos de separación, que son los más complejos de todos. Si yo quiero llegar a determinar totalmente un proceso, obviamente necesita ser en un aspecto real. Y es este el principal aporte que va a tener esta asignatura, que va a ser poder determinar totalmente y en un ámbito real un proceso determinado, ya sea un proceso de mezclamiento, un proceso de reacción, un proceso de separación. Y cuando me refiero a determinar, significa a calcular todas las variables de entrada y salida, presión, temperatura, composición, a calcular, ¿no es cierto?, los factores energéticos, el calor necesario, el trabajo necesario, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a hacer desde el punto de vista real. Y para eso vamos a estudiar, ¿no es cierto?, los procesos o toda la parte real de la asignatura. Vamos a tener que construir una serie de modelos matemáticos totalmente novedosos. Ustedes hasta el curso de termodinámica general prácticamente han vivido en el mundo ideal. Lo que vamos a hacer acá es trasladarnos a la realidad. ¿Y eso qué significa? Generalmente está asociado a modelos matemáticos bastante odiosos y complejos. La primera parte de esta asignatura va a ser destinada a generar modelos matemáticos termodinámicos reales. Por lo tanto, es muy probable que sea bastante densa la primera etapa, pero ahí vamos a tratar de pavimentar el camino adecuadamente. De esa forma, cuando logremos estructurar los modelos reales, vamos a poder, ¿no es cierto?, meternos en los distintos tipos de procesos para poder determinarlos adecuadamente desde el punto de vista del cálculo de las variables, entrada y salida, y de los requerimientos energéticos. Es así, por ejemplo, en el caso de la separación, bueno, tengo una infinidad de procesos. Mezclamiento sumamente simple, en realidad no hay muchas alternativas. Reacción asociada a reacciones químicas, pero es aquí donde tal vez nos vamos a detener con mayor tiempo, en los procesos de separación. ¿Por qué? Porque los procesos de separación son muchos. Hay muchos procesos de separación que se utilizan y esto radica en que la separación es en sí el proceso más complicado. En general, a la naturaleza le gusta que las cosas estén mezcladas. Por lo tanto, en general, es más fácil mezclar que separar. Por lo tanto, voy a tener una infinidad de procesos de separación que vamos a poder analizar a la luz
de termodinámica real. Procesos como, por ejemplo, procesos de separación, digamos, separación gravitacional. Separación gravitacional como separación, por ejemplo, de un sólido que está en un líquido, arena que está en el agua, por ejemplo. Filtración. Ustedes conocen los procesos de filtrado. Procesos de separación térmica. Ocupar los distintos puntos de ebullición o la diferente volatilidad de un compuesto respecto a otro. Aplicamos algo de calor, ¿no es cierto? Y un compuesto saldrá en mayor cantidad, se produce una separación. Extracción. Extracción líquido-líquido, por ejemplo, utilizando fase orgánica, fase acuosa, y un compuesto se distribuye indistintamente, ¿no es cierto?, en uno y otro, por lo tanto se logra recuperar algo. Extracción también utilizando membranas, por ejemplo. ¿Qué otro tengo acá, ¿no es cierto? Cristalización. Y así, etcétera, una serie de otros compuestos, de otros procesos que se utilizan en la realidad y que forman parte de este espectro que es separación. Por lo tanto, vamos a poder entrar directamente, ¿no es cierto?, en cada uno de estos procesos. Por lo tanto, si tengo que responder la pregunta es ¿para qué? La respuesta es para poder determinar ahora sí, totalmente y en forma real, un proceso, ya sea este, ¿no es cierto?, de naturaleza química, bioquímica o metalúrgica. Lo que nos falta ahora es ver cómo se estructurará la asignatura desde el punto de vista del programa. Así que veamos rápidamente, ¿no es cierto?, No voy a mostrar acá el programa punto a punto, sino que lo voy a hacer más conceptual. En primera instancia, vamos a gastar tal vez, digamos, más o menos un tercio. Voy a poner aquí, ¿no es cierto?, tal vez un gráfico de torta aquí. Y voy a tener aquí tal vez un poco más de un tercio, será un 40%, ¿no es cierto? Algo así como por acá. Y voy a tener aquí la primera etapa, que tiene que ver con establecer modelos reales. Y es básicamente lo que les comenté antes. Nos vamos a abocar a generar modelos termodinámicos reales. Y para eso, lo que vamos a hacer es combinar, por ejemplo, la primera y segunda ley de la termodinámica. Vamos a sacar ecuaciones como malo de la cabeza. Vamos a generar, vamos a ver el mezclamiento real. Hasta el momento ustedes han trabajado solo con mezclamiento ideal, mezclas ideales y gases. Aquí vamos a pasar a la teoría del mezclamiento real. Y lo vamos a ver en forma general, pues sea para líquidos, para gases, para sólidos, etc. Y finalmente vamos a llegar a una etapa en donde vamos a determinar alejamiento del mundo ideal. ¿Por qué? Porque hemos hasta el momento vivido siempre en el mundo ideal. Todas nuestras ecuaciones están estructuradas ahí. La famosa PD igual NRT. ¿Quién va a decir que no es una fórmula simple y fácil de usar? Es de bolsillo. PD igual NRT sale de inmediato. Por lo tanto, necesitamos, una vez que estructuremos el modelo real, poder también decir o tener una idea si un sistema se está escapando mucho de la idealidad o no. ¿Por qué? Porque si yo a priori sé que el sistema, a las condiciones que estoy, no se escapa de la idealidad o está muy cerca, entonces puedo sacar PV igual a NRT, ¿no es cierto? La vieja confiable, ¡pum! Y se utiliza. En cambio, si yo sé que el sistema
a las condiciones se aleja bastante de la idealidad, entonces, en forma responsable, tengo que ir, ¿no es cierto?, a las ecuaciones monstruosas y latosas que significan los modelos reales. Pero es lo que tengo que hacer. Una vez que trabajemos con el modelo real, vamos a poder, ¿no es cierto?, entrar en algunos mecanismos físicos y químicos que vamos a poder utilizar en procesos reales. Y es aquí donde una parte importante de esto, tal vez otro 40%, lo vamos a gastar en equilibrio físico. Y aquí lo que vamos a ver es distintos aspectos del equilibrio, como equilibrio entre un líquido y un vapor, algo que ustedes vieron en elementos de físico-química, ¿se acuerdan? Los puntos de rocío, burbuja, etc. Lo mismo, pero ahora totalmente real. Vamos a ver equilibrio entre un líquido y otro líquido, algo que jamás han visto ustedes. Vamos a poder, por ejemplo, predecir cuando los líquidos se separan. O sea, por ejemplo, por qué el agua y el aceite no se mezclan. Vamos a poder determinar equilibrio entre un líquido y un gas. Vamos a poder determinar cuánto oxígeno está disuelto en la sangre a condición ambiente, por ejemplo. Y bueno, en fin, y vamos a ver todo esto en una aplicación en procesos de separación reales. Todo esto lo vamos a ir viendo en procesos reales de separación. Y finalmente, y la última parte de este curso, va a ser equilibrio químico. Y este equilibrio químico, lo que vamos a ver acá principalmente, y una de las cosas esenciales, es determinar reactividad. Vamos a poder predecir, conociendo los compuestos que están presentes y la condición, la temperatura y la presión, vamos a poder predecir cuál es la reactividad. Y eso va a ir en dirección de calcular un dato que ustedes solo manejaban como nivel de información, que era el porcentaje de conversión de una reacción. ¿Recuerdan esos tiempos de introducción a la ingeniería y les decían, ¿y esta reacción tiene una conversión del 80%? Bueno, ahora van a poder determinar ese porcentaje, van a poder predecir si una reacción ocurre o no ocurre, o ocurre en cierto porcentaje. Por ejemplo, vamos a poder visualizar el por qué el nitrógeno y el oxígeno que en este momento nos rodean no reaccionan a condición ambiente. Sin embargo, si lo llevo a temperaturas sobre 1500 grados Celsius, sí van a reaccionar y van a generar compuestos bastante tóxicos como los óxidos de nitrógeno. Por lo tanto, lo que se nos viene de inmediato es el primer tercio de esta asignatura, que es generar los modelos reales. Y como les dije anteriormente, va a ser una etapa algo densa. Vamos a tener que calcular muchas ecuaciones. Vamos a utilizar matemática avanzada, cálculo en varias variables, etcétera, etcétera. Pero no se preocupen, vamos a ir paso a paso pavimentando el camino. Nos vemos.